Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este camino de fe, de esperanza y de amor. Continuamos entonces con la historia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Meditaciones sobre la persona de la Santísima Virgen María. La adoración de los magos. Es muy probable que María y José, después de la presentación del niño en el templo, pensaron instalarse definitivamente en Belén, puesto que allí los encontraron los magos mucho tiempo después del nacimiento de Jesús. Muy bien pudo guiarles el pensamiento de que, siendo Belén la cuna del Salvador, allí también debería crecer y desarrollarse hasta que le llegara la hora de manifestarse al mundo. Si hemos de seguir al pie de la letra el relato del evangelista San Lucas, que nos dice: después de cumplir todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Lucas 1:39. No es preciso, sin embargo, admitir un viaje provisional a Nazaret para recoger todas las cosas y trasladarse definitivamente a Belén. Eso pudo hacerlo José antes de emprender el viaje para empadronarse. Como probablemente no tenían casa propia ni campos, poco habría que ordenar: unas herramientas de trabajo y el pobre ajuar de María. Eso era todo. Como quiera que fuese, cuando llegaron a Belén los magos, ya María y José habían encontrado vivienda, puesto que dice el Evangelio que los encontraron en una casa. Mateo 2:11. Y aquí el relato evangélico de la adoración de los magos. Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos contestaron: en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los clanes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: id a informaros exactamente sobre ese niño, y cuando le halléis, comunicádmelo para que vaya también yo a adorarle. Después de haber oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en oriente les precedía hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron grandísimo gozo, y llegando a la casa, vieron al niño con María, su madre, y de hinojos le adoraron, y abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. Mateo 2, versículos del 1 al 12. Al recibir la visita de los magos, María y José recordaron sin duda la profecía de Simeón anunciándoles que Jesús sería luz de revelación para los gentiles. Lucas 2:32. Y también
las palabras del Salmo en el que se relata el homenaje que las naciones habían de prestar al Mesías. Los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán sus dones, y los soberanos de Seba y de Saba le traerán regalos. Todos los reyes se postrarán ante él, y todas las naciones le servirán. Salmo 71, versículos 10 y 11. Quizás se acordarían también de la profecía de Isaías, tan conforme a lo que ellos estaban viendo. Todos vienen de Saba trayendo oro e incienso. Isaías 66. La huida a Egipto. Pero el triunfo del Hijo de Dios no duró mucho tiempo. Herodes, viéndose burlado de los magos que no volvieron a él, montó en cólera y determinó acabar con aquel misterioso niño que, según él, era un aspirante peligroso a su propio trono. Escuchemos el relato evangélico. Partido que hubieron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y se retiró hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Mateo 2, versículos 13 al 15. No sabemos el camino que tomó la Sagrada Familia en su huida. Existía un camino a lo largo de las dunas de la costa del Mediterráneo que pasaba por Ascalón y Gaza. Otro, la ruta del sur, que iba por el Hebrón y Beerseba, cruzando por el norte de la península del Sinaí y bajando hacia el mar para internarse en el delta. Cualquiera de los dos caminos sería muy duro, porque suponía 2 semanas de viaje fatigoso. Los cuadros y leyendas sobre la huida a Egipto suprimen precisamente lo que es esencial en una fuga. Hablan de palmeras que se inclinan, de fuentes que emanan agua, de salteadores que se tornan humanitarios. Todo esto desfigura el sobresalto propio de la huida real, hasta que llegaron a la estepa, dejando atrás Gaza. José y María no se sintieron seguros ni un solo momento. Cada vez que oían detrás las pisadas de un asno, cada vez que rápido y sin ruido asomaba un rostro sobre la cerca de un viñedo, cual si hubiese transformado una piedra en cabeza, cada vez que fijaba alguno en ellos sus ojos investigadores, aumentaba el temor de que pudieran ser descubiertos. Esta huida fue para María y José peor que todos los sobresaltos que se acumulan en las aventuras novelescas. Además, se considera demasiado poco lo difícil y abrupto de los caminos que tuvieron que recorrer María y José al principio de su viaje. Desde Belén, que está a unos 800 metros sobre el mar, se iba descendiendo a las llanuras bajas. Allí no había propiamente ningún camino, sino solo sendas escarpadas que siglo tras siglo se conservaban gracias a las pezuñas de los animales y a las pisadas humanas. Estos parajes los tuvieron que salvar en parte en la oscuridad de la noche. Añádase a todo esto el peso material del divino niño, que, incapaz de andar por sí mismo, sería llevado en brazos por María, su madre, peso dulcísimo para su corazón de madre,
pero peso agotador para su cuerpo delicado. En los momentos de descanso, María y José estarían materialmente rendidos de cansancio. Al llegar a Egipto, probablemente buscarían alguna colonia judía para establecerse y encontrar trabajo para José. No debió de ser fácil al principio. Eran enteramente desconocidos. Se veía claramente que eran muy pobres. Quizá tuvieron que sufrir algunos desprecios, como a su llegada a Belén. No sería aventurado suponer que en los primeros días tuvieron que pedir limosna para encontrar el sustento necesario, si es que no vendieron los presentes que les habían hecho los magos para comprar algo que comer. Como quiera que fuese, el destierro en Egipto debió de durar poco tiempo. El crimen horrible de Herodes, degollando a los niños inocentes de Belén, y su término de 2 años para abajo. Mateo 2, versículos 16 al 18. Llenó de consternación a todo el país. Pronto fue conocido también de los judíos en Egipto. Fue un dolor amarguísimo para María. Su hijo había venido para salvar al mundo y ahora era causa, aunque involuntaria, de la muerte de tantos niños inocentes. Su corazón maternal pidió a Dios el consuelo para aquellas infelices madres privadas de sus hijos. El cruel Herodes pagó bien pronto su espantoso crimen. Flavio Josefo describe con todo detalle la horrible muerte que sufrió poco después, consumido por una enfermedad intestinal putrefacta que despedía intolerable hedor. Se sabe que murió el año 4 antes de Cristo, o sea, en el segundo o tercero de nuestra era actual, según el cómputo equivocado de Dionisio el Exiguo, como hemos explicado anteriormente. Regreso a Galilea. La noticia de la muerte del tirano Herodes corrió rápidamente de boca en boca, llenando de alegría al pueblo que gemía bajo su espantoso yugo. Quizás llegó a oídos de María y José antes del anuncio del ángel, pero obedientes a su mandato de que permanecieran en Egipto hasta que él les avisase, continuaron tranquilos esperando la hora de Dios. No tardó mucho en sonar. Escuchemos el Santo Evangelio. Muerto ya Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque son muertos los que atentaban contra la vida del niño. Levantándose, tomó al niño y a la madre y partió para la tierra de Israel. Mas, habiendo oído que en Judea reinaba Arquelao en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, yendo a habitar en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Mateo 2, versículos del 19 al 23. Del relato evangélico que acabamos de escuchar, se deduce claramente que José pensó instalarse de primera intención en Belén, confirmando con ello lo que ya dijimos sobre su traslado definitivo a la ciudad de David a raíz del nacimiento de Jesús. Pero al enterarse de que el cruel Herodes había sido sustituido por su hijo Arquelao, temió José que juntamente con el trono de Judea hubiera heredado la crueldad y tiranía de su padre. Sin saber a punto fijo qué determinación tomar, de nuevo el ángel le saca de dudas
ordenándole que se dirija a Galilea y fije su residencia definitiva en la ciudad de Nazaret. El viaje de regreso a Nazaret, ya dentro de Palestina, lo hicieron en fáciles jornadas. Por Azoto, Jamnia y Lida se llegaba a la prolongada cordillera del Carmelo, que se escalaba por el desfiladero de Megido, luego un alegre paseo por la fértil llanura de Esdrelón, que era mar de trigo, próximo ya a madurar para la siega. Otra subida áspera de la llanura hacia el norte, y de pronto se abría como una concha la hondonada de Nazaret. La Sagrada Familia estaba en casa. José y María, con el niño Jesús, fueron saludados con alegría por sus paisanos. Después de una ausencia que se prolongó unos 3 años y medio, el pequeño Jesús debió de despertar viva curiosidad entre sus parientes que le contemplaban por primera vez. Pronto debió de encontrar sus compañeros de juegos infantiles entre los niños del pequeño pueblo. María penetró cual benéfico rayo de luz en el círculo de estas gentes sencillas y buenas, y José emprendió su trabajo, que seguramente no debió ser escaso, pues el huracán de la guerra había causado grandes destrozos y aniquilado muchas viviendas. Amados hermanos y hermanas, esta reflexión sobre la Santísima Virgen María para el día de hoy la tomé del Padre Antonio Rollo Marín, Teología y Espiritualidad Marianas. Dios los colme de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.